Este video va a ser una constante lucha contra mi interior de no hacer una apología a Boca Juniors, una defensa de Boca. Un grito al cielo clamando injusticia, diciendo qué bien que jugó, y así todo no pudo pasar de ronda. No me gustaría hacer eso porque siento que es lo más aburrido, lo más básico, lo que cualquiera haría, y en ese sentido prefiero diferenciarme. No porque en sí mismo diferenciarse esté bien, sino porque tengo ganas de hacerlo. Pienso que es obvio, o al menos para los que hayan visto el partido, por qué Boca perdió. Tanto lo que pasó en la tanda de penales como lo que pasa durante el partido para que no gane y por ende termine perdiendo la tanda de penales. Creo que todos lo vimos y que no va a tener que ver tanto con un patrón, no va a tener que ver tanto con una mala idea, quizás con algo tan puntual como puede ser un cambio antes o un cambio después. Pero no quiero quedarme con un análisis que lo que intente desenmascarar sea por qué perdió o ganó un equipo, sino algo más allá de eso. ¿Cuál fue la esencia de este partido? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué nos deja? Y tampoco que termine siendo lo de siempre, porque al final lo terminé haciendo sin querer, pero Estudiantes está en la final. Ok, Boca perdió, es el equipo más grande de Argentina. Yo soy hincha de Boca, y lo aclaro porque en un video como este, una eliminación de Boca, supongo que es cuando más me puede salir mi lado de la subjetividad, de lo parcial. Que no es mi objetivo. Mi objetivo es ser objetivo, justamente. Valga la redundancia, aunque las uso en términos diferentes las palabras. Y si lo aclaro justamente es para que no haya especulaciones y que se interprete de que yo comprendo que puede ser que de algún momento a otro salte alguna chispa, porque aparte de que es un partido que duele perderlo de esa manera, al menos yo como vivo el fútbol, pero Estudiantes es el que tiene que tener el titular. Un equipo que fue pragmático, que tuvo sus cosas positivas y que principalmente, antes de meternos en el análisis en general, lo que supo hacer fue reinventar un partido que estaba jugando mal para llevarlo a su favor. Y ahí se posicionó justo en el lugar donde la suerte le podía dar la victoria. Porque hay veces, y esto para los que vieron Blue Lock, la serie japonesa sobre fútbol, que en un episodio mencionan detalladamente el aspecto de la suerte, no es que vos la podés manipular, pero sí podés ir hacia ella, tratar de que ella te ayude ubicándote en el mejor lugar posible. Y Estudiantes hizo eso. Estuvo en el lugar correcto, en el momento indicado, para que, por ejemplo, un central, ex Newells, goleador, le pegue una patada en la cabeza a uno de tus más grandes jugadores. Sin más preámbulos, analizamos. Boca 1, Estudiantes 1. Y el pincha pasó por penales y juega la segunda final nacional en muy poco tiempo. Qué grande el pincha. Uno podría pensar que la injusticia está hacia el lado de Boca, porque en la imagen Boca pierde, pero al mismo tiempo Boca había tenido un partido interesante, dominante, donde había sido mejor, había hecho las cosas muy bien, tanto colectivamente como individualmente. Ya no vamos a meter en estas especificidades porque, si bien no queremos opacar al que es finalista con el que termina perdiendo el partido, obviamente acá siempre hablamos de los dos equipos, por tanto, aunque sea Boca el perdedor, también vamos a hablar de Boca. Pese a esto, pese a que la injusticia más lógica y la que todos van a detectar va a ser esa justicia visible de no ganó el que merecía, hay otra injusticia detrás, que es la injusticia del equipo que ganó y que no lo destacan. La injusticia del pincharrata que está en otra final y que se va a hablar más quizás de un partido interesante planteado y de un aspecto errático de Lema en una patada en un momento incorrecto y no tanto de una posible reacción. Y nos metemos más profundo aún. ¿No creen que si no hubiese sido por Lema que ese estudiante hubiese tenido una reacción que por su cuenta hubiese terminado mereciendo el empate? Porque Boca los primeros 60 minutos jugó muy bien. Y quizás fue un muy bien no relacionado con llenar de tiros el arco rival o merecer meter muchos goles, pero sí un dominio claro del rival sin poder tener mucho la pelota, de tus jugadores dominando los duelos individuales, de por ejemplo, X Fernández en un partido descomunal, pero
a partir de cierto punto, con unos cambios, con un sentido común bárbaro y detectando falencias puntuales, como creo que ya lo especificamos en la intro, Estudiantes reacciona y entra C3 y entra Mesa, y creo que esos dos principalmente aportan esa apertura que no tenía el equipo, y a partir de ahí, con un Palacios, con un rol único y exclusivo, que es el que no podía tener de manera única y exclusiva antes, que es el de pararse entre líneas, empieza a hacer funcionar al equipo de La Plata. Esto espero más adelante volver a tocarlo, pero quizás ahondando un poco más. Pero a partir de ese momento, con esos cambios, Estudiantes ya estaba empezando a mostrar mejorías. Y esto, para los que vieron cualquier transmisión, me imagino que el comentarista lo destacó. Creo que era La Torre. Ahora, si no fuera por ese penal, Estudiantes quizás hubiese tenido media hora final en la que con esa mejoría iba a atacar y podía llegar a haber conseguido un gol. Hasta imagínense esto, imagínense si no lo conseguía tan rápido y lo conseguía en el minuto 85, después de tener varias tapadas de Romero, en alguna jugada que se mide en el palo, o alguna jugada clara, o llenar de centros el área. Qué diferente hubiese sido si esa reacción no hubiese sido recompensada tan rápido, y al contrario, Boca hubiese tenido la suerte o talento de evitar el gol tan rápido por esa falta ingenua de Lema y terminar convirtiendo el empate al final. Hubiese quedado una imagen de que quizás Boca se tiró mucho más atrás, eso se hubiese visto mucho más de manera gráfica, también se hubiese visto mucho más esa acumulación de buenos minutos de Estudiantes, que al final quedó opacada. Porque, claro, ok, uno puede pensar, no quedó opacada, porque después cuando el partido posterior al penal, Estudiantes estuvo mejor, atacó, tapó Chiquito Romero una pelota. Pero ya no es lo mismo, porque estabas con un jugador más. Porque al haber un impacto psicológico como es el de un gol, el hecho de que un equipo mejore ya no es tan llamativo. Ya tiene mucho más que ver con el contexto, no con una reacción táctica, no con el equipo. Esta injusticia, que Estudiantes sí me había mejorado, y que nadie puede saber qué hubiese pasado. Quizás sin el penal no metía ningún gol, pero sí. Y nuevamente, el terreno de especulación es un terreno excelentemente interesante porque abre los caminos a filosofar y a interpretar mil cosas, pero en este caso abren el camino a la paradoja de la doble injusticia. Por un lado, el que jugó mejor la mayoría del tiempo, pero que pierde, y por otro lado, el que estaba empezando a mejorar, pero que por un error del rival termina consiguiendo el momento en el que no lo merece el gol. Pero quizás si lo hubiese merecido más, la imagen hubiese sido distinta. Ahora me gustaría meterme más en el partido, si bien esto ya fue un poco desmembrar y sacar el corazón de este encuentro, ir más un poco por las demás partes de este cuerpo que estamos diciendo de manera bastante rara y analógica, y meternos bien en lo que pasó. Yo al principio veía un partido bastante parecido a esos 70 minutos que se jugaron en la cancha de Estudiantes post la descompensación de Altamirano. Un partido que no tenía mucha fluidez y en el que los dos equipos trataban de no equivocarse mucho y que estaba lento. Pero poco a poco, Boca con un buen partido de X Fernández, con un Paul de 5 que estaba teniendo un rol mucho más productivo que en otros lugares de la cancha, Boca empezaba a dominar y Boca no era, como ya dije antes, muy peligroso de manera constante, pero sí tenía una presión, una manera de recuperar la pelota, una manera de pararse, la que cuando iba por las bandas hacía daño sin mucha dificultad. Cuando tocaba la pelota por el medio tenía fluidez y los jugadores de Estudiantes no podían frenar mucho esos pases. Y al contrario, como Boca solía llegar lejos, cuando Estudiantes recuperaba e intentaba transicionar, que tiene todo el sentido del mundo porque es un equipo que se puede manejar de esa manera, no tenía la posibilidad de transicionar porque las pelotas eran interceptadas antes por los jugadores de Boca. Habiendo recuperaciones de Rojo, habiendo varias recuperaciones de Key Fernández, habiendo recuperaciones de Paul Fernández. Y así Boca empezaba a amasar, digamos, el partido de a poco, llevándolo siempre a un terreno en el que estaba cada vez más cómodo, tenía cada vez más contacto con la pelota, y le empezó a encontrar la vuelta el tema del ataque,
que al principio quizás no tenía tanta claridad, pero poco a poco empezó a través de los laterales, tener peligro. Hay un centro de blanco que no tuvo un partido tan bueno como otros. Hoy se lució más Advíncula, como pasa últimamente, más allá de que quizás el global de la Copa de la Liga fue mejor blanco. Un buen centro de blanco que venía en el segundo palo, llega y termina sacando la línea Lolo. Es una jugada buena y habla un poco de la llegada de un mediocampista, que es el jugador extra, que casi mete un gol inclusive. El centro del lateral desde atrás, cosa que demuestra la habilidad técnica de Blanco, que es un centrador que no importa dónde esté, puede hacer centros buenos. Ese momento fue en el que Boca empezaba a tener buenas ocasiones, quizás no tan colectivas, pero que sí con el talento de sus ejecutores era peligroso. Mansilla empezó a tapar algunas pelotas y hacerse una especie de figura, pero no una figura como lo decían, al menos según mi consideración, dentro de la transmisión, que yo creo que exageraban demasiado. Yo creo que, teniendo en cuenta que Estudiantes estaba teniendo problemas y que no había otros jugadores destacados, de los mejores, porque estaba reaccionando. También tapó un tiro libre a Zenón que me parece que no fue tan bueno, pero que bueno, a fin de cuentas, la ataja. Atacar con Advíncula y con Blanco era una solución, y esto también lo destacó bien La Torre en el relato, y creo que es bueno darle el crédito en este caso de lo que él destaca. Tiene que ver con el hecho de que no tenía jugadores que se posicionen por las bandas, Estudiantes, y por esa razón Boca podía atacar por las bandas y conducir por las bandas. Entonces había mucha libertad para que avancen, y claro, si a Advíncula le das espacio, va a poder correr y va a poder llegar hasta el final. Y después, cuando llegó la combinación con Zenón, más todavía, porque si bien de por sí ya podía avanzar, cuando de repente Zenón se mete entre líneas y le da un pase en profundidad, ese avance es muy letal porque es hasta muy, muy lejos y bastante cerca del área. Y ahí, bueno, llega el centro que termina en un gol de Merentiel en otra vez una jugada muy parecida a la que, por ejemplo, metió en el Superclásico y a los goles que viene metiendo. Hace poco también metió un gol parecido en el partido contra Fortaleza, el empate. O sea, una fórmula muy recurrente en la de que Merentiel está ubicándose bien en el área, sabe cómo de memoria estar en el lugar correcto, al mismo tiempo Cavani cubriendo un rol de distracción, y después, bueno, las combinaciones necesarias para que siempre termine un jugador desbordando y centrando muy cómodo. Eso Boca lo sabe hacer bien. Ahora, mis críticas para Estudiantes, quizás yo mientras veía el partido iba pensando lo que iba a ir diciendo en el análisis, desde ese punto yo imaginaba el análisis elogiando a Boca, criticando a Estudiantes por esta razón. Estudiantes es como si no supiera contra quién se enfrenta. Boca es uno de los mejores equipos en usar los laterales. No solamente porque los usa bien en cuanto a cómo los implementa estratégicamente y colectivamente, sino porque también tiene los mejores laterales del fútbol argentino. No digo los mejores como los dos mejores, quiero decir de los mejores. Entonces, es raro que no utilice una estrategia que le permita, por ejemplo, ayudar al lateral izquierdo y al lateral derecho a la hora de la marca. Ascasíbar en el mediocampo es una fiera, en varias ocasiones lo demuestra con recuperaciones, pero está muy al medio. No llega muchas veces cuando hay jugadas rápidas a ayudar al lateral. Si hubiese jugado, por ejemplo, con C3 por izquierda, es un jugador que, si bien no es que sea un gran defensor, tiene un gran físico, y aunque sea como ya está por banda y puede hacerlo entera porque tiene mucho físico, como ya dijimos, te ayuda un poco más, porque naturalmente está por ese lado. Esto que hablamos de que estaba como muy cerrado el equipo, muy interno, y que hacía que Boca ataque, parece un error conceptual gravísimo. Y uno puede interpretar que Estudiantes intentó tener más juego por el medio porque no quería jugar de contra. E inclusive esa deducción cobra más valor cuando nos damos cuenta que no jugó con C3. Tipo, si hubiese tenido una estrategia desde el principio de contraataque, me imagino yo que hubiese jugado con C3. Y que si al final no jugó de esa manera fue para dominar el partido, y como no lo pudo dominar quedó en una especie de limbo súper incómodo, porque tenías un esquema para jugar con la pelota y no de contra. Ese esquema encima te hacía más débil a los ataques por los laterales, que ojo, si hubieses tenido el dominio no te hubiese perjudicado tanto, pero como el rival te termina dominando porque individualmente y colectivamente estuvo mejor en las salidas, estuvo bien en la presión y se paró muy bien en las recuperaciones, tras pérdida, te viste súper incomodado por tu propio planteamiento. Yo creo que es un error, pero es uno de estos errores a los que llamamos errores con el diario del lunes, o errores como de viajeros del tiempo, ¿no? Como una vez que ya sabemos lo que pasó, claro, siempre podemos considerar que es un error. Pero entiendo que hay un concepto que debe tener que ver con acumular gente y que quizás había ciertos relevos planificados pero que no se terminaron dando por diferentes cuestiones. Quizás porque Zenón estaba muy movedizo, entonces había un jugador que tenía que estar por la banda izquierda y no ayudó porque estaba con Zenón.
Quizás es un tema físico, quizás es un tema de las jugadas puntuales, quizás no pasó tantas veces y las veces que pasó fue por una distracción puntual. Hay mil explicaciones, pero a la larga hay que entender que fue un error en cuanto que no logró prever lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo uno puede entender que si él quería dominar el partido con la pelota, como por momentos hizo el partido que ganaron 1-0 con ese error de Romero, tenía sentido. A ver, cuando entra C3 y Mesa, yo interpreto que es la clara señal de que se equivocó antes, porque está poniendo dos jugadores para hacer lo que no estaba haciendo. Palacios es excelente, es un jugador que para mí tiene que jugar siempre, yo lo dije al principio, el mejor jugador del partido, y cuando estaba más solo era muy incómodo para él porque tenía que enfrentarse contra los jugadores de Boca que estaban marcándolo exclusivamente a él, no tenía a C3 como oportunidad para, por ejemplo, cambiar de frente, era como el único al que podía marcar Boca, más allá de Carrillo, que quizás es un jugador mucho más lento, en una jugada de transición, ¿a quién vas a marcar? Si, por ejemplo, Boca está atacando, le di un pelotazo largo de Ascasíbar o de Said Romero, obviamente puede llegar a marcar a Carrillo para que no peine la pelota, pero lo más lógico sería de que el que se la dé al que se la den, quiero decir, sea al que va a correr, al que va a ser el que va a hacer la contra. Ese es Palacio. Al, digamos, descongestionar las posibilidades, a darle más chances, Boca no puede marcar siempre a Palacio porque tiene que marcar a Mesa que va por un lado, tiene que marcar a otros jugadores, y eso hace que al final la típica superioridad numérica de la que uno habla continuamente cuando habla de, por ejemplo, el 2 contra 1 en los laterales y demás, aparezca, pero en un aspecto de, bueno, tengo más libertad. Ese típico dicho de saber jugar con el jugador talentoso. No todos los jugadores talentosos juegan bien en todos los equipos porque a veces tiene que ser bien acompañado. Y si es el único talentoso también puede pasar de que termine siendo tan opacado por la defensa rival que sea una desventaja tenerlo. Palacios empieza a meterse entre las líneas de Boca y a hacer estragos. El gol que llega a través del penal es una jugada más de las varias que venían teniendo haciendo esos pases hacia ahí. Es una jugada que Boca también debe haber pensado, o seguramente pensó en los entrenamientos, cómo bloquearla, porque era una jugada que venimos viendo muchas veces, inclusive de manera muy gráfica en el partido contra Strongest de Copa Libertadores que tuvo Estudiantes, que entiendo que fue hace bastante tiempo, pero bueno, también entiendo que debieron haberlo visto cuando se enteraron que jugaban contra Estudiantes en las semifinales, que ya fue hace unos varios días que saben que van a jugar. Entonces, esa característica de no poder frenar a un jugador cuando hace algo que hizo tantas veces, habla un poco de la falta de planificación, o mejor dicho, de la mala ejecución en la planificación. También yo creo que como al principio no lo hizo tanto y lo empezó a hacer después, eso también afecta, ¿no? Porque estuviste todo el partido de una manera jugando y de repente hay un cambio tan drástico que tenés que adaptarte, y Boca no llegó a adaptarse. Por otra parte, y ahora, como ya dijimos, este video no va a ser en defensa de Boca, pero en defensa de Boca en un aspecto, Boca tampoco es que antes del gol le había pasado tantas veces que lo desborden o que le hagan jugadas claras. Realmente la mejor jugada del partido es la del penal, cuando Estudiantes todavía no había metido el gol. Es la primera vez que logran hacer muy bien esa situación de pase entre líneas, salir o intentar jugar con el que está en el medio para que te pivotee, ir, desbordar. Había pasado poco y era la única vez que había salido tan bien esa jugada. Entonces, el tema es que no hay margen de error. Una vez que pasó, hiciste el penal, te empataron. Ya después del partido, y en algo positivo para Estudiantes, creo que se notó la diferencia. Es algo bueno, muchas veces hemos visto en partidos pasados como por ejemplo Vélez gana contra Argentinos o contra Godoy Cruz con un jugador menos, Boca contra Godoy Cruz. Pasa bastante esto de tener un jugador más y no saber qué hacer o no demostrarlo. Estudiantes se notaba que cuando tenía la pelota y la llevaba de un lado para otro, siempre había uno libre, siempre encontraba espacios, lo que antes no salía y era impreciso o se veía opacado por una defensa de Boca que estaba en todos lados, desapareció. Y se notó. No alcanzó para mí merecer ganar los 90 minutos, pero si analizamos ese último tramo sin ver lo demás, uno puede pensar, y obviamente Estudiantes fue el que más lo buscó. Y es verdad, fue el que más lo buscó. Lo mereció en ese empuje final. Quiero sacar dos jugadores, yéndome a Boca, que es X Fernández, que estuvo omnipresente, tuvo un partido increíble. Es una pena que haya perdido Boca en ese sentido, porque la imagen que hubiese dejado X, si ganaba Boca 1-0, ese partido es increíble. La cantidad de puntas que recuperó, cómo pone el cuerpo, cómo pasa, cómo gambetea, los pases que hace. Hoy hizo de Medina y X al mismo tiempo, porque Medina estuvo mucho más desaparecido. Calculo yo, por un tema de la zona en la que estaba, los jugadores que compartió de marca, o simplemente el hecho de que Boca no lo usó tanto como otros días, y también que como estaba más adelantado muchas veces o muy lateralizado,
no tuvo tantas posibilidades para meterse con Gambetta. Así todo, creo que contra Estudiantes no conviene, porque tanto Enzo Pérez como Escasíbar son jugadores muy buenos en la marca. Creo que, más allá de que Medina es muy bueno, no sé si hubiese sido conveniente que se la juegue tanto a través de Gambettas como lo hace contra otro tipo de rivales. Y Merentiel, que Merentiel, además del gol, tuvo una jugada increíble en el segundo tiempo que casi termina en gol de Medina. Que bueno, ahí apareció Medina, que tuvo mal partido, pero bueno, tuvo esas dos jugadas que casi mete gol y ambas veces se la sacó en la línea. Más allá de que la segunda vez no era gol, porque la atajó el arquero. Una buena jugada increíble. Por los Estudiantes, yo considero que Incetré entró muy bien. Escasíbar tuvo un partido muy sólido, que Palacios fue la gran figura del partido en general. Después una mancilla en los penales atajó, pero creo que ya esos. Bueno, atajó en el partido en general. Mancilla también puede ser una figura en cuanto a que todo un partido bastante bueno, pero no creo que haya tenido una participación tan espectacular o que yo destaque tanto como las demás jugadores. Es muy valioso los Estudiantes. Yo creo que hoy lo que destaca de este equipo es la adaptación, el aceptar el error. Acá no voy a decir que, bueno, qué poco egocéntrico que estuvo, qué humilde, como lo que no había hecho antes lo hizo en el segundo tiempo. Eso es algo lógico. No creo que nadie tenga tanto ego que va perdiendo y diga, no, voy a mantenerme como estoy. Pero está bien porque interpreta bien que cometió el error. Hay que darse cuenta que cometiste el error para poder hacer el cambio que te haga resarcirte de él. Y el hecho de abrir la cancha y de tener más chances para desbordar al rival fue una gran idea, más teniendo en cuenta que Boca ataca mucho con laterales y que Boca no iba a ceder la pelota. Yo creo que hay un análisis que he visto en algunos lugares ya en estas primeras horas de la derrota que hablan de que Boca se dio la pelota, y yo creo que no se dio la pelota, creo que Estudiantes se la ganó. Porque, reitero, primero fue muy poco tiempo en el que Boca supuestamente se dio la pelota antes del gol. Fue un tramo muy corto y que no se puede llegar a analizar del todo hasta qué punto hubiese cedido el juego al rival. Y también dentro de esos momentos en los de que Boca estuvo, tampoco es que no tuvo momentos en los que tuvo la pelota. Entonces considero que estaba más distribuida que antes. Antes se emparejó el partido y principalmente lo que empezó a pasar es que a través de una presión, a través de más gente arriba, Boca estuvo más incómodo en la salida y perdía la pelota más rápido. Entonces eso que le pasaba a Estudiantes en el primer tiempo le empezó a pasar a Boca en el segundo, pero creo que ni a Boca ni a Estudiantes le pasó porque decidieron voluntariamente ceder el partido. Entiendo que ambos se vieron forzados porque el rival terminó siendo mejor en cuanto al dominio de la pelota. Aunque también interpreto que Boca hay más chances de pensar que lo cedió a propósito porque iba ganando y estaba en el segundo tiempo. Entonces, psicológicamente, quizás si el rival ya te presiona un poco, tendés a no jugártela tanto para pelear esa disposición de la pelota porque ya vas ganando. Entonces es como que, bueno, te dejo más y quizás me la juego más a la contra. Pero ni en los cambios ni en nada Boca dio a entender que iba a hacer eso. Y yo creo que es una interpretación apresurada en el tiempo decir eso. Si hubiese tenido más tiempo Estudiantes de esa dinámica positiva antes del gol, creo que sí se podría decir, pero al menos yo pienso que no. Buen partido, pienso que es un partido digno de Copa, luchado, entretenido, con atajadas, con idas y vueltas en el desarrollo del encuentro, con muy buenos jugadores. Estudiantes tiene un gran plantel, ese hecho es importantísimo para tenerlo en cuenta. Los ingresos son muy buenos, tanto el de Mesa como el de Cetré, ayudan mucho al partido. Y en base a eso, a un criterio muy básico, pero que no podía tener antes, que es el de tener más jugadores que gambeteen, más jugadores que estén arriba, más jugadores a los que darle pelotazos, a través de eso empezó a tener más juego y a través de la confianza, de empezar a ser más peligroso, empezó a jugar mejor. Y Palacios, ¿no? Palacios que tiene quienes se la pueden pasar. A Casiar Enzo Pérez. Y capaz que Sosa. Pero no tenía tanto espacio antes. Y cuando empezó a tener más espacio, empezó a lucirse mucho. Y fue un gran partido. Fíjense que los dos goles vienen a través del mismo concepto. Meterse en esa zona incómoda entre los centrales y los mediocampistas, recibir un pase y soltarla rápido. Ambas veces de la misma manera. Y en el mismo arco. Jugada está entre líneas, por la banda derecha, centro. Uno fue gol, otro no fue gol, pero fue gol porque fue el penal. Díganme qué opinan. Yo creo que fue un partido súper interesante. Espero poder haber transmitido la mayor objetividad, o que no haya quedado el análisis solamente de un lado o del otro, pero no quiero dejar de recalcar que lo que me parece más injusto, y no injusto desde un punto de vista futbolístico, sino mediático, es que esta victoria termine quedando como la derrota de un Boca que jugó bien. Tiene que quedar como la victoria de un Estudiantes que se adaptó. La victoria de un Estudiantes que le ganó a Boca en los penales. Que Boca es un equipo bueno en los penales por lo general y que tiene mucha experiencia. La victoria de un Estudiantes que está forjando en el equipo una muy buena dinámica en este tipo de partidos chivos. Viene de perder un partido muy importante en la Copa, ya hablamos eso. Puede ser que lo perjudique mucho.
Pero este fue una buena muestra, una buena performance, una demostración de grandeza. Y digo grandeza porque no es que por ganar este partido más grande ahora que alguien, pero sí eso de poder ganar cuando quizás no se dan tan bien las cosas, de tener ese carácter. Hasta acá llegamos, creo. Díganme qué opinan, como ya dije creo que hace un ratito, y díganme qué piensan que va a ganar esta copa de la liga. Para mí el candidato es obviamente Estudiantes, tiene mucho mejor equipo, pero hasta ahora Vélez partía como el no candidato en todas las rondas y ganó todas hasta ahora, así que veremos. Díganme qué opinan.